están cerrando 11 empresas por día. Nosotros venimos acá del sector de la industria, el comercio, el agro, de toda la pyme en general, para realmente traer propuestas y plantear que necesitamos medidas urgentes, ya. No podemos esperar 6 meses más. El problema cuál es, hay empresas que están convocando, que están cerrando, y realmente esta situación es muy delicada y necesitamos realmente medidas que nos den sustentabilidad para el año que viene. Por ejemplo, estamos pidiendo que se suspendan los embargos por 180 días, esa como medida urgente, porque las pymes la están embargando y no pueden sostenerse. Por ejemplo, el tema de las exportaciones. Las pymes no pueden exportar, tenemos retenciones del 8%, tenemos la falta de reintegros que hace que no podamos exportar las pymes industriales. Por ejemplo, el tema energético, el costo energético. Tenemos un costo energético muy alto que hace que nos dificulta poder producir, la imprevisibilidad que existe en el costo de la energía. Venimos a pedir retrotraer las tarifas de energía al 2017 y especificar el costo de energía, que la tenemos dolarizada. Es imposible producir a un costo dólar cuando nosotros vendemos en pesos. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes ven los 44.000 millones de dólares que se le pidieron al Fondo Monetario Internacional en los hospitales donde trabajan? ¿Está la deuda externa en los hospitales donde ustedes trabajan? ¿Llegó algo de esa deuda? Entonces creo que así como ni los hospitales ven dónde ha ido la plata de la deuda, así como tampoco ni las escuelas ni las universidades ven dónde ha ido la plata de la deuda, ahí es donde hay que centrar la discusión. Cuando uno ve, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hospitales terminados sin abrir, empieza a pensar que Argentina quieren también. No es una cuestión menor que haya 4, 5 hospitales con las necesidades que aparte en vez de morigerarse han crecido en nuestra población, que no se abran. No es en un dato menor tener un hospital a punto para abrir y no abrirlo. No es que están recortando el gasto, están reduciendo la inversión. No se gasta en gasa, se invierte en gasa, no se gasta en una enfermera, en un enfermero, se invierte en una enfermera, en un enfermero. Estas son cuestiones básicas que tenemos que entender en la Argentina. La Argentina, no para eximir a este gobierno del problema, pero está con lo que se dice el PBI per cápita o con sus niveles de crecimiento estancado hace 10 años, incluidos estos 3 y probablemente el que va a venir. Entonces, muchas veces no es crecer mucho o crecer poco, sino la sostenibilidad en el tiempo. La cuestión central es cómo uno puede volver a esa velocidad crucero de crecimiento, no con planillas Excel, sino con fundamentos. Y probablemente en una mezcla, yo lo hemos dicho como dijiste vos 400 veces, de subestimar la herencia, de la mala praxis y de poner una vez más muy alto el nivel de expectativas, ahí viene la desilusión, el fracaso y demás, donde tengamos cuidado porque entramos de nuevo de lleno en un año electoral. Esto vale para el gobierno y también para los que eventualmente van a participar de la contienda electoral. Tener cuidado, ya lo discutimos la otra vez, con cómo se le va a vender expectativas a la gente ahora. ¿Cuál es el papel que tiene el silencio en nuestra cultura? ¿Cuál es el papel que ha tenido históricamente el silencio? ¿Qué pasa cuando el silencio se instala en la boca de un funcionario? Alguien que se supone que tiene que dar explicaciones, no conservar precisamente ese silencio. Mire, el voto del silencio, la regla del silencio en definitiva, han sido históricamente prácticas vinculadas, por ejemplo, a la penitencia. Alguien que guarda silencio es alguien que es un penitente, es alguien que está de alguna manera enfrentando una especie de castigo. A veces también se habla del silencio en términos de promesa. Alguien promete
bueno, promete no mencionar palabra alguna, promete conservar ese silencio, es en clave temporal, lo hace por algún tiempo o quizás lo hace durante toda su vida. Incluso también uno podría hacer una lectura, por ejemplo, de carácter religioso. Hay sacerdotes que conservan lo que es el voto de silencio. Ha habido órdenes y las hay, por ejemplo la de San Benito, que ha creado la orden de los benedictinos y que cuando escribió las reglas que tienen que cumplir esos monjes, bueno, una de ellas es precisamente la regla del silencio. ¿Para qué, dice San Benito? Para preservarlos, para evitar que se lleven a cabo lo que son conversaciones intrascendentes. De eso habla en muchos aspectos la liturgia, el dogma religioso, pero también de una cuestión de respeto. Se trabaja el respeto cuando una persona es silenciosa. El silencio también, en todo caso, es un derecho. Uno tiene derecho a no mencionar palabra. Y el gobierno, ¿sabe qué? El gobierno en las últimas horas le ha pedido a sus funcionarios que conserven el silencio. Le ha pedido la regla del silencio. La pregunta que hay que hacerse ¿es por penitencia que lo hace? ¿Es una especie de promesa que tiene que conservar en clave temporal? ¿Es una cuestión religiosa? ¿Es por respeto? Yo le diría que prácticamente no es por ninguna de todas estas cosas. En realidad el gobierno le pide a sus funcionarios que no hablen de lo que es la economía en la Argentina. No pueden mencionar palabra alguna vinculada con esto. Y yo le diría que entre las especulaciones que podemos hacer esta noche, hay una que quizás sobresale, pero déjeme decirle cuáles son las que pienso yo. Por ejemplo, el gobierno no quiere ser prisionero de sus palabras, porque sabe que ya es prisionero de las decisiones que tomó hace 3 años y de las consecuencias de esas decisiones que ha ido generando a lo largo de los últimos 3 años. Lo que hoy llamamos realidad es ni más ni menos que consecuencia de esas mismas decisiones. Pero al mismo tiempo, si uno trata de vislumbrar qué es lo que viene es más de lo mismo, señoras y señores. Lo que viene es una profundización de lo que hemos visto hasta ahora, sencillamente porque ya está escrito, por ejemplo, en el presupuesto para el año próximo. Allí también hay una clave que es, sin ninguna duda, importante, pero además el gobierno, ¿por qué le pide a sus funcionarios que conserven el silencio? Mire, se lo pide en clave electoral, hay que discutir una plataforma. ¿Y cuáles son los temas que va a proponer el gobierno en la discusión? Una discusión que ya está lanzada. Bueno, no van a ser los temas económicos, sencillamente porque la economía está en una condición funesta, porque no hay nada que el gobierno pueda mencionar que ha hecho bien en términos socioeconómicos. Sencillamente es por eso que no se puede hablar de economía y es por eso que el presidente de la Nación les ha pedido prácticamente un voto de silencio a todos los funcionarios. Hay una agenda de temas. Usted me va a decir, pero hay algunos funcionarios que hablan. Lilita Carrió, por ejemplo, que no es funcionaria, pero que sí ocupa un rol dentro de lo que es la coalición gobernante. Los ministros, por ejemplo. Claro, pero fíjese cuáles son los temas. El presidente habla del partido de fútbol entre Boca y River. Los funcionarios hablan, entre otras cuestiones, de lo que ha pasado en el G20, por ejemplo. Al mismo tiempo se habla del protocolo de la ministra Bullrich. Y sobre esos temas, la intensidad que se alcanza en la discusión de la esfera pública es realmente notoria. Ahí vemos a los funcionarios discutiendo unos con otros, directamente aquellos que conforman un mismo espacio político a veces no están de acuerdo. Y lo que proponen es una discusión pública, pero fíjese que no son los temas urgentes, no son los temas que hacen a la vida cotidiana de todos los argentinos. Y uno puede aproximarse en todo caso también en el tiempo y en la distancia. Estamos, yo le digo, en un punto de no retorno en términos económicos. Es un punto donde realmente el gobierno, las decisiones que está tomando son decisiones que en todo caso lo que buscan es ganar tiempo, comprar tiempo, pero que en ningún caso uno ve que esas decisiones pueden tener el atributo de revertir algo que ya está lanzado desde hace 3 años y que por lo menos ahora resulta muy difícil de que pueda ser modificado. ¿Cómo arrancó el gobierno? Arrancó sencillamente con una definición, esto es desregular lo que se llama el mercado de bienes y el mercado de servicios. Abrió las fronteras, ingresaron los productos importados, pero además desreguló lo que es el mercado monetario, el mercado cambiario y el mercado financiero. ¿Cuál era la hipótesis que tenía el gobierno? Van a llegar con esas medidas inversiones del exterior, se van a asignar recursos en los sectores más competitivos de la economía. Pero fíjese qué paradoja, porque el lugar donde se terminan fijando esos recursos que han sido asignados por el mercado
Primero, son recursos que son propiamente de la Argentina, no son de inversores del exterior, o en todo caso son de inversores y de funcionarios argentinos que tienen fondos en el exterior. Pero fíjese cuáles son los sectores: la energía, el sector financiero, el sector, por ejemplo, de los peajes, y todos tienen un común denominador: los combustibles, por ejemplo. Son todos los sectores que han sido dolarizados por este gobierno, son todos los sectores que han tenido garantizados las subas, por ejemplo, de lo que son las rentabilidades que se manifiestan a través de lo que son las tarifas. Bueno, esas han sido las inversiones que hemos tenido a lo largo de estos últimos 3 años. Esas son las inversiones que el gobierno estaba esperando. La lluvia de inversiones fue sencillamente esa y no hubo más lluvia. Pero además hay otras cuestiones que yo quiero manifestarle en esta noche, porque ¿cuál es el problema que tiene hoy la Argentina? Bueno, tiene muchísimos. La economía real realmente estalla. Hay una situación de pobreza, de indigencia realmente lamentable y la economía se achica de una forma contundente. Pero hay lo que ha sido un derivado de estas decisiones que preocupa y mucho, porque por un lado hemos tenido en los últimos 3 años fuga de capitales de más de 45.000 millones de dólares. ¿Y cuál fue la contrapartida? Porque la Argentina no imprime dólares, está claro. Bueno, la contrapartida ha sido el endeudamiento feroz que hemos tenido, casi 85.000 millones de dólares de deuda y una deuda que hoy trepa a los 330.000 millones de dólares, el 80% de lo que se produce en la Argentina durante un año. La mala noticia es con la devaluación que hemos tenido en los últimos meses, ese porcentaje va a subir prácticamente al 100%. Es realmente un problema enorme que enfrenta la Argentina. Y es un problema el proceso que se está dando donde no hay, en todo caso, ningún tipo de reacción. Esto sigue su curso, por día se pierden 200 millones de dólares y la pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno? Mire, hay mayor pobreza, hay una economía que se está achicando de una forma realmente lamentable, hay millones de argentinos que están afuera del sistema económico y por otro lado hay familias que vislumbran un 2019 realmente muy complicado. La realidad, eso que llamamos realidad, presenta dificultades materiales para los argentinos, sin ninguna duda, pero además un deterioro social realmente muy importante. Las preguntas que quedan planteadas son muchísimas y las respuestas la verdad que son muy pocas, pero tratándose del gobierno, mire, a veces el silencio en definitiva es la respuesta más elocuente. Acompáñeme porque damos arranque a nuestro programa del día de hoy. Tenemos muy buenos invitados. Está con nosotros Daniel Filmus. Paso por acá atrás. Saludo. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Bueno, a ver, yo planteaba un escenario que es complejo en términos sociales y también en términos económicos. Se cumplen 3 años de mandato del presidente Macri. ¿Cuál es la evaluación que hace Filmus usted? Bueno, hay 2 maneras de verlo. Algunos dicen que el gobierno fracasó, sí, o uno puede decir que el gobierno tuvo éxito, ¿no? Uno puede decir que el gobierno tuvo éxito porque lo que se propuso hacer es lo que hizo: endeudar a la Argentina, concentrar la riqueza, perjudicar a los más humildes. Esta semana hemos visto en chequeado.com, que es una ONG que trabaja de una manera ecuánime, plantea que de las 20 promesas que había hecho Macri solamente ha cumplido 2 y serían discutibles todavía. Pero bueno, es así. Es un gobierno que ha prometido en una dirección y que ha actuado en otra. Nosotros creemos que no es que... ¿No hubo mala praxis? Claro, que no hubo mala praxis, sino que es claramente que el gobierno se propuso hacer esto, ¿no? Y la propuesta del gobierno de destruir un Estado es como decías vos recién. Me hace acordar a lo que decía en un momento Martínez de Oz. En un momento dijo en la época de la dictadura: bueno, la única forma de terminar con el peronismo, decía, es terminar con la industria. Si terminamos con los trabajadores no va a haber más peronismo. Y destruyó la industria. Hay un famoso libro de Francisco de Lis, Después del diluvio de la clase obrera, que muestra que de 5.800.000 obreros industriales quedamos con 2.400.000. Y este gobierno pretende hacer lo mismo: terminar con la Argentina como un país industrial, con un país que pueda agregar valor por la capacidad de su gente, por la calidad de su trabajo y su innovación científico-tecnológica, y una Argentina nuevamente primaria, donde el sector financiero es el sector que se lleva la mayor cantidad de recursos, donde trabajamos todos para pagar una deuda que se va fuera del país y donde la verdad es que el mercado interno, la posibilidad de llegar a fin de mes, las condiciones de vida cotidianas de nuestra gente se deterioran día a día. No hay un solo indicador. No, este fin de semana, justamente por los 3 años, han dado indicadores de desocupación, de pobreza, de indigencia.
de inflación, de endeudamiento, todos los indicadores son negativos. Nunca se vio, va a ser el gobierno de la democracia, ya que estamos cumpliendo hoy 35 años de democracia, va a ser el gobierno de la democracia que se va con los peores indicadores en relación a cómo asumió. De 4 años vamos a tener 3 años de decrecimiento profundo. Usted recién mencionaba que se está primarizando la economía. ¿Es así realmente? Sí, uno lo mira no solo en el tema que hemos perdido más de 104.000 puestos industriales, sino uno lo mira porque se da la tormenta perfecta. Vos la referías recién muy bien. Porque no solo no alcanza para fin de mes, entonces hay un deterioro en el consumo enorme, sino que abrieron las fronteras. Lo contrario de lo que hace todo el mundo. Uno podría decir, estamos repitiendo la década de los 90, pero es en el peor de las condiciones. Estamos repitiendo la década del 90 cuando todo el mundo ya se dio cuenta que se dejó atrás en la época del liberalismo. El mundo no es el mismo, dice usted. Exactamente, cada uno protege su producción, ¿no? Miremos lo que hace Trump, lo que hace la Comunidad Europea, lo que acaba de hacer Reino Unido con el Brexit. Cada uno defiende su trabajo. Argentina, mirando para otro lado, abre sus fronteras e invita a comprar trabajo y a vender solamente productos primarios, con lo cual, bueno, la verdad que las condiciones nuestras son gravísimas, acompañado por el tema principal, que es la fuga de capitales, ¿no? Los capitales que llegan, ¿no? Es interesante porque tuvimos el G20 y había muchos que decían, bueno, se va el G20 y vienen las inversiones. No, otra lluvia de inversiones que no llegan. Se fue el G20 y la verdad que no hubo acá ningún cambio mirando al futuro. Sí, hablando del G20, en ese encuentro estuvo Emmanuel Macron, el presidente francés. Mientras Macron estaba en la Argentina, en Francia, bueno, había un caos total. Bueno, yo no lo quiero llamar caos, en realidad era una movilización importante que fue tomando volumen de características políticas para reclamar por diversas cuestiones. El aumento de combustible era una de esas cosas, pero el costo de vida, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué evaluación se hace de ese tipo de movilizaciones y si eso puede pasar en la Argentina? Bueno, yo creo que a diferencia de las movilizaciones de Francia, yo las seguí muy de cerca, incluso he dialogado con algunos de los que están en esas movilizaciones, esas fueron bastante espontáneas y sin liderazgos políticos claros. No había liderazgo ninguno. No, más bien fue de la derecha. En realidad los que empezaron por el aumento de la nafta fueron los sectores vinculados al agro, que son los más golpeados por esos aumentos. Fíjate que no estuvieron los sindicatos a la cabeza, no estuvo la izquierda a la cabeza en el primer momento, fueron más bien sectores, insisto, autónomos, independientes y más vinculados con la derecha. Después, todos los sectores políticos opositores se subieron. En Argentina es muy difícil que pase eso porque hay una oposición organizada. ¿Pero se parecen las políticas de Emmanuel Macron en Francia y de Macri en la Argentina? Bueno, habría que decir casi ojalá, porque Macron, por ejemplo, lo dijo acá. Nosotros dijo, no queremos ningún acuerdo entre la Comunidad Europea y el Mercosur, porque nosotros defendemos nuestro trabajo, defendemos nuestros campesinos, defendemos la producción agropecuaria. Sabemos que Francia es el país en la Comunidad Europea que tiene la mayor producción agropecuaria y no quiere que entren nuestros productos, defienden sus productos. El problema de Argentina es que no solo cada vez exportamos con menos valor, sino que no defendemos nuestros mercados. Y lo que hemos visto claro, y nos preocupa mucho la situación de Brasil, pensando en nuestros trabajadores, en llegar a fin de mes, que la idea empieza a ser como empieza a aparecer negociar cada uno por su cuenta. Si nosotros negociamos por nuestra cuenta y Brasil por la suya y destruimos el Mercosur, que es la quinta economía del mundo y la única autosustentable del mundo, porque con Venezuela y Bolivia tenemos no solo energía, sino tenemos alimento, tenemos industria, como en el caso de Brasil y Argentina, podríamos tener una inserción en el mundo con personalidad propia. Tenés que mirar la última sesión de diputados donde nosotros rechazamos, la verdad que es un hecho histórico, hay que mirarlo, rechazamos y dijimos que se estudie el acuerdo con Chile porque nos incorporaba al Pacífico, a los países que no tienen industria, entonces que abren totalmente su frontera. Y la verdad que, como debiera ser, se constituyó una mayoría en diputados, porque la oposición es mayoría, claro, por supuesto. Y le rechazó al oficialismo ese acuerdo, que era un acuerdo muy duro. Si nosotros en vez de mirar el Mercosur y la industria, miramos hacia el Pacífico y simplemente ser exportadores de productos primarios. Te debo decir por qué, entre otras cosas. Porque el caso de Bolivia o el caso, uno puede mirar Perú o el caso de Chile, no exportan lo que comen. Claro, nosotros exportamos lo que comemos y cuando
devaluamos, subimos los precios de las exportaciones, al mismo tiempo queremos ir a comprar pan y vale muchísimo más. La inflación. Otro de los sectores que es realmente muy complejo es el del trabajo, el sector laboral y muchos gobiernos que intentan hacer algún tipo de reforma. Lo invito a ver, Filmus, un informe muy pequeño, una comparación entre Emmanuel Macron y Mauricio Macri en esta cuestión, en la cuestión laboral. Claramente, nosotros viajamos por Europa estos 3 años, muchas veces fuimos acompañados por líderes sindicales, vimos las reformas laborales que se han hecho en Italia, en España, en Holanda, nos estuvimos particularmente en Francia, pero a todo lo que hemos dicho anteriormente, queda claro y es como obvio que necesitamos tener legislaciones laborales que se adapten a toda esta revolución. Necesitamos tener legislaciones laborales que fomenten la capacitación permanente, que liberen estas ataduras que finalmente en la rigidez nos llevan a perder el empleo. Y necesitamos legislación que nos acompañe, legislación que proteja la capacidad de mejorar y que no quiera proteger lo poco que tenemos que no alcanza, porque insisto, hay 1/3 de los argentinos que están en la pobreza. En principio ha sido la cólera, el enfado contra un impuesto y el primer ministro ha respondido suprimiendo todas las subidas, pero sé que este enfado es mucho más profundo, más profunda. Y hay que dar otra oportunidad. Es la cólera de los asalariados que no logran llegar a fin de mes. Es la de la madre de familia, viuda o soltera que no tiene forma de hacer cuidar a sus hijos, que no llega a fin de mes. Los he visto esas mujeres con valor. Es en primer lugar el estado de urgencia económica y social el que voy a decretar hoy. Quiero una Francia del mérito, del trabajo. Nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Y eso no se puede hacer más que por una mejor escuela, universidad, aprendizajes y formaciones que afecten a los jóvenes y a los menos jóvenes para vivir libres y trabajar. Bueno, es muy interesante el lenguaje que se utiliza, ¿no? En muchos aspectos. Yo no me quiero poner en analista, pero hablan de rigideces, obviamente, del mérito, la meritocracia. ¿Qué piensa? Bueno, está cual, pero primero hay que decir que ojalá Macri hubiera cumplido con la primera mitad de lo que dijo, porque dijo lo primero es capacitar a nuestra gente y darle formación laboral. Hay que explicarle a Macri que este es el primer año que la ley de educación técnica, que fija el 0,2% de inversión en educación técnica, han propuesto menos de la mitad, menos del 0,1%, con lo cual nosotros estamos haciendo una demanda. A ver, dígame de vuelta. Porque la ley de educación técnica, que nosotros la recuperamos, porque el neoliberalismo no necesita educación técnica. En los 90 desaparecieron las escuelas técnicas, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Si la Ley Federal de Educación no incorpora las escuelas técnicas, nosotros recuperamos las escuelas técnicas, entre otras cosas, a pedido de la industria. Ahora, Macri habla de capacitación profesional y para el año que estamos hablando ahora, no se ejecutó el 80% de lo que había en educación técnica, el 80%. Para el año que viene, en vez del 0,2, que es lo que está estipulado en la ley, mandaron el 0,1, a tal punto que nosotros estamos haciendo una denuncia por mal desempeño de funcionario público, porque no cumplen con las leyes. Así que hubiera sido bueno capacitar, pero pensemos por un minuto lo siguiente. ¿Qué tipo de trabajo, cuál es el trabajo flexible? Vos ves por la calle los chicos que están con las bicicletas y con las motos de Rappi y otras empresas. Ese es el trabajo que quieren. Ahora se llama economía de plataformas. No, y además yo lo que quiero decir es que muchas veces desde el gobierno se dice, bueno, en otros países, en los países centrales más desarrollados, el trabajo en relación de dependencia es algo que está perdiendo vigencia. Es todo lo contrario. No. Es todo lo contrario. Los países más desarrollados tienen mayor nivel, en todo caso, en términos relativos, de trabajadores en relación de dependencia. Y los países más igualitarios del mundo, tomamos el caso de Alemania, tomamos los países nórdicos, claro, Finlandia, son los países Noruega, donde hay mayor trabajo digno, como llama la OIT en este momento. Pero me parece fundamental el tema de que si este es un gobierno que valora el trabajo o no. Cuando habla de la regulación del trabajo, va con la concepción de Macri, que plantea el trabajo como un gasto, ¿no? Y cuando dicen productividad, la única idea de productividad que se le ocurre es bajar los salarios. Que seamos competitivos, que ya lo lograron en buena medida,
bajando los salarios. Y Argentina no es competitivo por salario bajo. Argentina es competitivo por salario que representa trabajo de alta calidad, innovación y desarrollo científico-tecnológico. Históricamente Argentina fue así. No va a competir con los países por trabajo esclavo, va a competir con los países porque nuestra gente, los argentinos y las argentinas, tiene una enorme capacidad, tenemos una educación que forma para el trabajo de la mejor manera, y me parece que es en la producción de, justamente, de trabajo industrial y trabajo para productos sofisticados, de ciencia, con gran aporte de la ciencia y la tecnología, que tenemos un destino. Lo otro es un país para el 10%, que es el país que piensa Macri, ¿no? Pero, un país primario. ¿Y qué pasa con la educación? Porque usted recién la mencionaba, con una paritaria que no se cerró en todo el año, es insólito, pero digo, ¿por qué se da esto? ¿Qué pasa? Debe ser muy simple. Si vos imaginás que la educación tiene que servir para el mercado de trabajo, pero a su vez imaginás que ese mercado de trabajo va a ser un 20% de los argentinos de alta calificación, pero un 80% que no necesita calificación, que es el que va a la escuela pública, entonces la destruís. Lo que está haciendo este gobierno, ¿sí?, desprofeso, no es que le sale de casualidad. Lo que se ha propuesto es destruir la escuela pública. Cuando elimina la paritaria nacional y cuando elimina el fondo de compensación salarial docente, lo dijimos la semana pasada cuando se discutió el presupuesto, ustedes están votando este presupuesto, ya lo habíamos dicho el año pasado, para que haya huelga. Ustedes están invitando a los docentes. ¿Sabes qué presupuesto tiene el salario docente que paga la Nación, el fondo de incentivo? No. El mismo que hace 2 años. Estamos repitiendo en el 2017 25.000 millones. 2018 25.000 millones. Con una inflación en el medio del 70%. Entonces, se está licuando en definitiva. Claro, pero a su vez el país, la ley de financiamiento educativo, dice textualmente que la Nación va a aportar a las provincias más pobres. Entonces hay 13 provincias que recibían un aporte para llegar a la paritaria. Bueno, este gobierno sacó ese fondo. ¿De cuánto es ese fondo? 0. Entonces, cada provincia queda librada a su destino. Las provincias que tienen menos recursos, como nos pasó en los 90, que les pasaron las escuelas y los hospitales sin recursos, las provincias que tienen menos recursos van a tener realmente una educación desastrosa, ¿no? ¿Y qué pasa en términos políticos? Porque obviamente, digo, me da la sensación de que uno escucha a distintos referentes, lo estoy escuchando a usted, y hay coincidencias en la oposición, en lo amplio que es el espectro de la oposición, de cuestiones centrales, el mercado doméstico, la educación, etcétera. Digo, hay posibilidades de... Usted se ríe, no sé por qué. Digo, hay posibilidades... Porque es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. ¿De que en definitiva haya algún tipo de consenso? Mira, estás hablando con alguien que es profundamente optimista. Estás hablando con alguien que aparte habla con todos. Y así como te decía que en el Congreso el otro día pudimos unificar, como lo hicimos con el tema de las tarifas. Usted es un dialoguista. Sí, y me parece que hay condiciones para la unidad. Y me parece que la unidad no solo, porque algunos dicen, bueno, esto se lo debemos a Macri. No, no. Yo creo que hay condiciones para la unidad, no solo porque nos une el espanto, como diría Borges. No solo porque nos une el temor a que continúe la política de Macri, sino porque también una política 180 grados distinta es una política que pone en el centro el trabajo, el consumo, el mercado interno, que pone educación, ciencia y tecnología en el centro, que recuperar, perdimos hasta el Ministerio de Salud. No se me ocurre un ejemplo mejor que este gobierno terminó con el Ministerio del Trabajo y de Salud. Decime qué te interesa y qué no te interesa, simplemente pensando le pongo un educación, ciencia y tecnología, cultura, salud y trabajo. Destruyó 5 áreas al mismo tiempo. Me parece que nosotros tenemos la oportunidad única. No solo el peronismo. ¿Pero qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo? Me parece que es una fanática de esta idea de unificar y de que crezcamos todos en la misma dirección. La he escuchado, la hemos escuchado hace un año exactamente. Mira, para esta fecha hace un año en Avellaneda decía, mi único objetivo es que el próximo presidente, el 10 de diciembre del 2019, asuma un presidente que reemplace al neoliberalismo y a Macri. Y lo ha dicho estos días cuando estuvo, mira, más claro que en Ferro, que algunos lo tomaron a mal, cuando dijo, nosotros tenemos que estar con verdes y celestes, los que rezan y los que no rezan. Dio ejemplos enormes de la amplitud, de la generosidad, de la pluralidad que tiene ella y nos insta a todos a tener, a sumar, porque no hay ningún perdón. Los sectores que constituimos la dirigencia política no tenemos ningún perdón si no nos unimos para que se termine este proyecto en el 2019. Si no, este proyecto de Macri va a terminar con el país. Si no lo hacemos, vamos a tener una responsabilidad histórica. Ya la tenemos por el 2015. En el 2015 perdimos porque no fuimos juntos.
Entonces, esa misma responsabilidad, y te insisto, hablado desde el Frente Renovador hasta los partidos provinciales, el peronismo, pero mucho más que el peronismo. Yo diría, pero Cristina puede ser candidata, Cristina va a ser candidata. Bueno, eso lo va a definir ella, pero yo creo que eso no es un obstáculo para la unidad, sino todo lo contrario, porque es claramente la que aporta a esa cuota la mayor cantidad de votos, a la cuota de la oposición. Entonces, me parece que independientemente no es momento de hablar de candidaturas, yo creo que es el momento de construir un programa común, ver si estamos, porque lo peor que nos puede pasar es la alianza. Se juntaron de la Rúa y Chacho y no pensaban lo mismo. Eso duró 6 meses y terminó en el helicóptero. Tenemos que hacer un programa común que tenga como eje el trabajo, la educación, la salud, las condiciones básicas de los argentinos y las argentinas y marchar adelante. Hay conciencia, te insisto, yo he recorrido las provincias, he hablado con casi todos los gobernadores, algunos de los cuales aparentemente no estarían de acuerdo. Cuando discutís esto, cuando hablas esto, te dicen, bueno, está bien, estamos en una época de forcejeo, pero al final vamos a estar todos juntos. Y yo creo que ese es el desafío y la madurez que le pide nuestra sociedad. Porque voy por la calle, la gente nos grita, únanse. Hay que terminar con esto, pero lo dicen acá en la Ciudad de Buenos Aires los comerciantes. Y en este barrio que estamos nosotros, ¿cuántos locales vos ves cerrados, ¿no? Y en Córdoba, lo que era en un momento los lugares de mayor venta, están atravesando una crisis profunda. Así que me parece que nuestro desafío es unirnos. Gracias, Daniel Fismus. Gracias por la invitación. Gracias. Vemos el siguiente informe, la doctrina Bullrich. ¿Quién responde, Elisa Carrió? Bueno, en principio, hasta el momento, todas las fuerzas de seguridad, ni siquiera el ministerio, sino que las fuerzas de seguridad dictaban sus propios protocolos. Es decir, que nosotros superamos eso generando un instrumento jurídico de mayor nivel, que es que el ministerio le dio a las 4 fuerzas de seguridad federales una herramienta superior a sus propios protocolos. Lo que dice, lo que acabo de leer, en esa rápida mirada que pude leer, ella es quiere que pase por el Congreso, ¿no? Bueno, pero ahí lo que dice la doctora Carrió es que ella reconoce que las fuerzas de seguridad están carentes de marcos legales adecuados para la protección suya o de terceros. Bueno, a ver, si el país decide que en vez de haber protocolos de las fuerzas como había hasta ahora, o lo que nosotros hicimos, que fue subir la apuesta y poner un protocolo del Ministerio de Seguridad para que las fuerzas se sientan con claridad respecto a lo que pueden hacer. El Congreso de la Nación decide discutir un instrumento para proteger a la sociedad y a las fuerzas de seguridad frente a la delincuencia, bienvenido. A mí me parece muy bien. ¿Pero usted estaría dispuesta a que vaya al Parlamento? Porque esto implicaría que lo que usted anunció tiene que estar, por ahora no se aplica. Pero, no, por ahora no se aplica, no. Digamos, Carrió dice, esto puede ser usado, digamos, de manera provisoria hasta que el Parlamento dicte una ley. Bueno, ya estaban las palabras de la ministra de Seguridad, un tema que generó polémica, uno puede decir, y en todo caso después distintos referentes incluso del propio espacio del gobierno debatiendo lo que era esta idea y en definitiva también algo que se termina aplicando. Estamos en nuestros estudios con Cecilia Moró, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sergio Berni, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿qué piensan de lo que ha sido, por lo menos una propuesta del gobierno? Uno intuye que con cierto afán electoralista en un punto, pero al mismo tiempo con una hipótesis para ser aplicada en definitiva, ¿no? Yo creo que en definitiva lo que hubo fue un espasmo más de esto que tiene el gobierno en la intención de construir un relato. La verdad que el proyecto que mandaron al Parlamento era un mal proyecto. Todos los bloques estuvimos de acuerdo en que había que discutir el tema barras, pero no así a las apurones en 5 o 6 horas como pretendía hacerlo el gobierno. Además, la paradoja es que el presidente Macri, digamos, inicia su carrera política y pública siendo presidente de un club de fútbol. El gobierno de la ciudad, digamos, también siguió teniendo relación estrecha, como la sigue teniendo ahora, con Angelici y uno de los clubes más grandes de la Argentina. Entonces, que 3 años después se acuerde de que hay que hacer algo con el tema de las barras, por lo menos me parece hipócrita. Me parece que hay que tomarse en serio el tema porque, digamos, es cierto que los barras tienen que estar presos, los que cometen delito. Ahora, no puede ser que
digamos, esos mismos sean los que después salgan de la Argentina hasta con alfombra roja, ¿no? Bernie, usted dijo, es inaplicable, es una bomba de humo. Sí, claramente es una bomba de humo. No hay nada que no contemple ese decreto que no esté en la ley. Salvo cuestiones muy puntuales. Sí. En ese tape que recién pasaban de la ministra, yo estuve en ese programa y le escuché a la ministra intentando explicar lo inexplicable. Todos salieron con más dudas. Y si usted... ¿Pero usted dice que es redundante lo que ha hecho el gobierno? No, el 95% de toda la situación está contemplado en la ley. Punto. Después hay 2 puntos totalmente controvertidos, que aquel policía que utilice ese reglamento termina preso. Después el resto es todo una bomba de humo para tapar todos los problemas, no solamente económicos y sociales que está viviendo la Argentina, nada más. Y además subirse a esta ola de bolsonización que comenzó en Brasil y que creen que con éxito lo van a capitalizar en la Argentina y nada que ver una sociedad con la otra. ¿A ustedes les parece que eso puede darse en la Argentina, lo que ha pasado en Brasil? Un candidato que tiene, en principio, que tuvo una plataforma electoral, hoy ya es parte del gobierno, que promueve determinadas cuestiones que acá parecen que serían extrañas, ¿no?, de aplicar. ¿Puede pasar? Yo creo que no, yo creo que el gobierno intenta levantar permanentemente esos mini Olmedo, digamos, pero digamos, terminan siendo tan extremistas. ¿Es el propio gobierno el que termina impulsándolo? Yo creo que sí, que en buena medida sí, me parece que de alguna manera... ¿Por qué? Porque es la extrema derecha, digamos, llamémoslo de esa manera. Sí, por generar ese clima de tensión social que permanentemente busca. Bueno, vos la escuchás a la ministra y muchas veces decís, la que no, digamos, ¿dónde estamos parados? Claro. ¿Quién nos cuida, no? Digo, este doble relato, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, vos la ves yendo a comprar en la verdulería, pero vive en una base militar. Entonces digo, algo no es cierto, está mal. Sí. Bernie. No, simplemente, vuelvo a repetir, son reacciones espasmódicas que tienen que ver con un reclamo de la sociedad a un tema que este gobierno dijo que venía a solucionar y lejos de solucionarlo lo ha profundizado, como otros tantos, no solamente como la inseguridad, sino que ha profundizado temas económicos, de educación, de salud, no ha podido resolver a 3 años, recién estaba escuchando su editorial, a 3 años de gobierno, lejos de resolver lo que dijo que venía a resolver, ha profundizado toda una crisis estructural. Usted es médico y fue viceministro de Desarrollo Social. ¿Cómo ve a la sociedad en este momento? Y sobre todo, bueno, con la perspectiva de que el plan de gobierno es seguir prácticamente con las mismas políticas. No, yo no creo que siga con las mismas políticas, la va a seguir profundizando mucho más. Sobre todo en un momento donde hay una tensión social muy fuerte, donde hay un descontento social muy fuerte y donde el gobierno alegremente cree que está manteniendo un equilibrio a través de los movimientos sociales a los cuales le está derivando una importante cantidad de dinero, que lo peor es que sin control del Estado, hoy los piqueteros y el narcotraficante son los dueños del destino de la gente de los barrios. La otra vez estaba caminando en un barrio que se había inundado y era la puerta del piquetero donde estaba toda la cola esperando que le diera el piquetero su colchón o que le diera la comida. Hoy el Estado está terciarizando su función, está terciarizando los destinos de las políticas sociales, que hoy no son políticas sociales. En el gobierno anterior, no, por el contrario, yo estuve durante 10 años a cargo de la resolución de los conflictos sociales y durante 10 años fuimos disminuyendo día a día la cantidad de planes sociales porque entendíamos que a la gente había que darle trabajo, no darle planes sociales. Y la paradoja que gobierno... Yo no estoy en contra de los planes sociales. Pero este gobierno muestra como un logro el aumento del otorgamiento de planes sociales. Damos más planes sociales y claro, hay más pobreza. No, el problema no es solamente que están dando planes sociales. El aumento de planes sociales indica que no han cumplido con lo que vinieron a cumplir, que era generar trabajo. No solamente eso, sino que esos planes sociales están otorgados de manera discriminatoria y se la dan solamente a aquellos que tienen capacidad de movilización y generar conflicto. Si usted es por ejemplo, ¿por qué los jubilados no reciben bono y si los piqueteros le dan un bono? Y porque los jubilados no tienen poder de tensión. Entonces, ¿qué hace este gobierno? Compra la paz social. Lo que no entiende es que está enmascarando un cuadro. Ese cuadro, ¿cuándo va a explotar? Y cuando la sociedad diga basta, se ponga los chalecos amarillos en Francia y una mañana Macri se despierta y se va a dar cuenta sobre la realidad social que está atravesando la Argentina. Moro, ¿esto cómo se ve en términos políticos? Digo, ¿alcanza la sociedad a canalizar lo que es un descontento y encuentra cuadros políticos que lo representan o no? Mira, yo creo que la gente hoy está básicamente triste, está desilusionada, mucha gente
votó de buena fe un cambio, digamos, y creyó, digamos, que era un camino. Pero básicamente lo que yo encuentro, sobre todo en el Gran Buenos Aires, es una sensación de, digamos, de desconsuelo, de tristeza. Yo veía lo del bono, ¿no? Y lo que sale en la canasta navideña. A ver, es no entender que hoy vivimos en un país donde que un pibe tome un vaso de leche a la mañana y un vaso de leche a la tarde y que pueda comer en su casa en un comedor comunitario escolar, es un privilegio. Sí. Es un nivel de locura inexplicable. Mira, hoy se cumplen 35 años de democracia y se cumplen 3 años del gobierno de Macri. Yo creo que la buena noticia es que queda un año, que hay que aguantar, que hay que, me parece que acompañar a la gente en este momento difícil que está pasando. Y en un año en la Argentina hay que empezar a volver a ponerla en su lugar, sobre todo en términos sociales, ¿no? Pero usted es parte del Frente Renovador y usted es del peronismo, ¿lo podemos llamar así? Sí, por supuesto, de Unidad Ciudadana. De Unidad Ciudadana. Digo, ¿hay posibilidades de que el Frente Renovador y Unidad Ciudadana vayan juntos en las próximas elecciones? La verdad que no sé si hay posibilidad o no hay posibilidad. Mi opinión, no me gustan los matrimonios por conveniencia. Yo soy un romántico, creo en el amor y creo en las convicciones. No creo en los matrimonios por conveniencia, que siempre terminan mal. Y no me gusta que nos unan el espanto, sino me gusta que nos unan las propuestas. Pero me se gusta puede dar. Pero yo creo que hay sectores de la política que han sido artífices necesarios para que este gobierno pueda avanzar en sus medidas de profundización para llegar hasta donde llegó. Y me parece que hoy ese pedido de unidad se debe a cuando miran para atrás todas las macanas que se mandaron y no tienen futuro electoral, entonces hoy están pidiendo a grito la unidad. Yo soy de aquellos que creen que la unidad no puede ser a costa del sacrificio del pueblo, a costa de haber empeñado el futuro de nuestros hijos, y creo que somos distintos, representamos distintos intereses. Pero Cristina Fernández de Kirchner dijo, lo dijo en Ferro hace algunas semanas, ¿no? Que estaba, que estaba abierta a distintos sectores. Dijo pañuelos azules, pañuelos verdes, dijo los que rezan y los que no rezan, no dijo desleales y no leales. Bueno, pero esa categoría... aquellos que han traicionado los intereses de los que representan, aquellos intereses por los cuales los han votado, me parece que representan otra cosa y no somos lo mismo. Por lo tanto, no creo en los matrimonios por conveniencia. No, yo tampoco creo en los matrimonios por conveniencia. Creo que realmente me parece que hay una discusión permanente entre los extremos de la sociedad, digamos, si sos kirchnerista, no kirchnerista, macrista, no macrista. Me parece que la verdad es que los que somos dirigentes políticos hoy tenemos que tener otra prioridad, que es esto, que es resolver lo urgente. Yo rescato el trabajo que hemos dado en la Cámara este año. Este año el gobierno hizo 2 sesiones ordinarias. Todos los bloques opositores nos pusimos de acuerdo en un montón de temas que tienen que ver con lo que nos está pasando, con la educación, con las retenciones, con las asignaciones familiares. Se empezó un consenso ahí. Este año hubo un trabajo en ese sentido muy importante de todo el arco opositor. A ver, yo creo en la unidad de acción. Me parece que ya las experiencias, tanto de la alianza en el gobierno de la Rúa, la concertación en el gobierno de Néstor y este gobierno de Cambiemos, demostraron que los amontonamientos no sirven. Tengo una esperanza en que a partir de la acción podamos encontrar puntos comunes, porque además, más que la elección, lo que me preocupa es lo que viene después de la elección, que es el 10 de diciembre del 2019, el país va a estar más endeudado, más empobrecido, con menos trabajo. Me parece que es el momento donde demostremos, digamos, cuál es el nivel de la dirigencia política argentina. Mire, estamos convencidos que estamos ante una crisis y que las crisis en la Argentina son crisis de deuda, ¿no? No nos olvidemos, es una de las tantas crisis, no nos olvidemos que si hoy la Argentina está en esta gran crisis de deuda es porque hubo sectores políticos que acompañaron el proceso de este gobierno para endeudarnos. Y sin ir más lejos, el lunes pasado, no hace un año atrás, el Frente Renovador dio los votos necesarios a la política de Vidal para que apruebe un presupuesto y un endeudamiento que lo único que lleva es más pobreza, más tristeza y más endeudamiento para los bonaerenses. Yo he sido diputada del radicalismo durante los 4 años del gobierno de Scioli. Es una Scioli. pregunta, el periodista se lo contesto. ¿No? Durante los 4 años del gobierno de Scioli, yo como diputada de la oposición también acompañé el presupuesto de Daniel. 3 años, no cuando metió la mano en el IPS. Y vos también eras lo que pasa es que el gobierno de Daniel Scioli desendeudó la provincia. El gobierno de Daniel Scioli retrasó la provincia, pero bueno, a ver, digamos, es seguir discutiendo el pasado y me parece que hay que mirar para adelante. O sea, hay una esfera en la política que uno entiende donde, obviamente se da un diálogo político y en todo caso
digo, lo que dice Bernie, ¿no? En algún punto hay fuerzas políticas que han acompañado quizás al gobierno en cuestiones que por ahí en las que estaban de acuerdo. Por ejemplo, yo me recuerdo del Frente Renovador acompañando al gobierno para salir del default. Sí. Bueno, entonces en ese A ver, sentido, nosotros hemos acompañado muchas decisiones del gobierno a salir del default. Hemos tomado en todos los casos posición. Hemos presentado propuestas, hemos llevado adelante propuestas que Sergio Massa las hizo cuando era diputado o a través de nuestros equipos económicos. El Frente Renovador siempre presentó propuestas alternativas. Puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahora, digamos, lo que ocurre es que cuando vos tenés una posición política independiente de estos extremos, o te dicen que sos ventajero, o te dicen, digamos, que no sos opositor. La verdad, nosotros somos una fuerza política autónoma que no depende ni de el kirchnerismo ni del gobierno de Cambiemos. Si eso es pagar costos, que para algunos nosotros estamos muy tranquilos, con nuestra conciencia muy tranquila, digamos, porque también cuando tuvimos que votar la ley antidespidos, nos sentamos a votarla y el gobierno en su conjunto salió a decirnos que éramos ventajeros. Yo prefiero seguir sacando ventaja. Sí. Bernie, la última le hago. Porque usted habla de lo que ha sido el pasado en todo caso, pero digo... El lunes, estamos hablando de esta semana, no estamos hablando de hace un año atrás. Pero cuando los referentes de distintas fuerzas se sientan y dicen, bueno, tenemos puntos en común, el mercado doméstico, lo que es el trabajo, la educación, digamos, hay cuestiones que son centrales de la Argentina de hoy. Digo, ¿no puede haber consenso ahí? Sí, pero yo no creo en la unidad de los dirigentes, yo creo en la unidad del pueblo de la sociedad, que está reclamando un cambio de política no solamente económica, un cambio de política redistributiva en la Argentina, un cambio de paradigma en educación, en materia de seguridad, y ni hablar en lo que significa la salud y mucho más en la provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a repetir, hay muchos dirigentes que hoy no representan la voluntad de aquellos que en algún momento supieron representar, porque en el camino han ido y venido varias veces. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia Moró, Sergio Berni, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.